Mi vida siempre había sido una danza meticulosamente cuidada de moderación y protocolo. Cada día comenzaba de la misma manera, un testimonio de la obsesión de nuestro planeta por el control. Como princesa de Saror, era el epítome de esta filosofía, esculpida por las manos inquebrantables de los ancianos del Consejo. Cada mañana me reunía con ellos en el gran salón del equilibrio, un lugar donde los ecos de las emociones habían sido silenciados durante mucho tiempo. Hoy no era diferente. Los ancianos, vestidos con sus austeras túnicas, me rodeaban. Sus rostros, como pizarras en blanco de autoridad, el aire estaba impregnado de un aroma a incienso destinado a calmar la mente y limpiar cualquier residuo emocional. Me arrodillé en el frío suelo de mármol, cerrando los ojos mientras el hijo mayor principal comenzaba el canto ritual. Su voz era profunda, inquebrantable y monótona, un recordatorio constante de nuestro deber de mantener la pureza emocional. Centrarme en la voz interior. Sentí la serenidad del vacío. Respiré profundamente intentando sumergirme en el vacío del que hablaba, pero últimamente mi mente me había traicionado, vagando por lugares prohibidos. ¿Qué se sentía experimentar todo el espectro de emociones, reír incontrolablemente o llorar desde lo más profundo del alma? Estos pensamientos eran peligrosos, y lo sabía, pero persistían. El ritual concluyó con el consumo del suero, un líquido viscoso e incoloro que atenuó nuestras respuestas emocionales. Acepté el cáliz, sintiendo el frío metal contra mis labios mientras bebía. El suero se deslizó por mi garganta, dejando un regusto amargo, pero era un pequeño precio a pagar por la claridad que me traía. Por ahora, mi curiosidad estaba contenida, pero temía que no durara mucho. La rutina del día se vio interrumpida por la llegada de la delegación terrestre. Su presencia fue un acontecimiento significativo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo diplomático entre nuestros mundos. Me encontraba en la entrada del palacio con mi padre, el rey Theon, como representantes de la tierra. Desembarcaron de su elegante embarcación plateada. Los encabezaba el embajador Mark, una figura alta e imponente, con penetrantes ojos azules que parecían ver a través de mí. «Bienvenidos al zar», mi padre los saludó. Su voz resonó en el vasto salón. «Nos honra tenerlos aquí». Mark dio un paso al frente, ofreciendo una reverencia formal. «El honor es nuestro. Su Majestad, traemos regalos como muestra de nuestra buena voluntad». Mientras se hacían las presentaciones, no pude evitar la sensación de inquietud. La mirada de Mark se detuvo en mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, hubo una intensidad que me dejó sin aliento. Era como si él pudiera sentir la turbulencia dentro de mí. Las preguntas que no me atreví a formular. Los regalos se presentaron, cada uno más extravagante que el anterior, pero un artículo en particular me llamó la atención. Una caja de galletas de la tierra. Eran pequeñas, intrincadamente decoradas. A diferencia de todo lo que había visto, el Consejo siempre nos había advertido sobre los peligros de la comida de la tierra, su potencial para alterar nuestro equilibrio cuidadosamente mantenido, pero la curiosidad me corroía. La recepción estaba en pleno apogeo, un espectáculo de formalidades y posturas diplomáticas. Me abrí paso entre la multitud intercambiando cortesías y manteniendo la fachada de una princesa serena, pero mi mente se dirigía a la caja de galletas que había sido colocada en una mesa auxiliar, casi como una ocurrencia tardía, aprovechando un momento en que nadie me veía. Me escabullí a un jardín apartado justo detrás del salón de recepción. El jardín era un santuario de tranquilidad, un lugar donde a menudo buscaba consuelo. Esta noche sería el escenario de mi pequeña rebelión. Abrí la caja con manos temblorosas. El aroma de las galletas flotaba para encontrarme. Olían dulcemente, tentadores y completamente prohibidos. Tomé una, dudando al llevármela a los labios. ¿De verdad iba a hacer esto? Toda una vida de condicionamiento me gritaba que parara, pero el deseo para algo más, algo real era demasiado fuerte. Di un mordisco. La explosión de sabor fue inmediata y abrumadora. Una dulzura,
una riqueza y una complejidad de sabor que nunca antes había experimentado. Pero no fue solo el sabor lo que me abrumó. Una oleada de emociones inundó mis sentidos. Alegría, anhelo y deseo. Fue como si una presa se hubiera roto, liberando un torrente que no podía controlar ni comprender. Una excitación abrumadora me invadió, encendiendo un fuego que había estado reprimido durante mucho tiempo. Esa noche, el fuego dentro de mí no pudo contenerse. Mi cuerpo, con un hambre que nunca había conocido, vagué por el palacio, impulsado por una necesidad primaria. No tardé en encontrarme en compañía de uno de los guardias del palacio, un joven llamado Har. Sus ojos se abrieron de par en par al acercarme, pero las palabras murieron en sus labios cuando presioné mi cuerpo contra el suyo. Mis labios buscaban los suyos. En un beso desesperado, nuestras ropas se desprendieron frenéticamente. Nuestros cuerpos se entrelazaron. En un abrazo apasionado, sus manos recorrieron mi cuerpo. Cada roce me enviaba oleadas de placer. Me sentía viva, cada terminación nerviosa ardía mientras nos movíamos juntos, perdidos en los arrebatos del éxtasis. Era crudo, intenso y completamente absorbente. Al amanecer, lo dejé saciado, pero aún anhelando más. El fuego dentro de mí estaba lejos de extinguirse. Al día siguiente, mis pensamientos estaban consumida por el recuerdo de la noche anterior y la persistente excitación que se negaba a disiparse. Necesitaba entender qué me estaba pasando y sabía que Mark tenía las respuestas con urgencia. Lo busqué. Mi cuerpo aún vibraba de necesidad. Lo encontré en una habitación privada, lejos de la multitud de diplomáticos y dignatarios. Levantó la vista al entrar. La sorpresa brilló en sus ojos. Princesa Lyanna, empezó, pero no le di la oportunidad de terminar. Necesito hablar contigo, dije con una voz apenas más profunda que un susurro. En privado, asintió, llevándome a un rincón tranquilo. La habitación estaba tenuemente iluminada. El suave resplandor de las lámparas proyectaba sombras que bailaban en las paredes. Era íntimo, casi conspirativo. ¿Qué pasa?, preguntó. La preocupación era evidente en su tono. Respiré hondo, intentando calmarme. Comí una de las galletas. Confesé y ahora no sé qué me está pasando. Un momento no dijo nada, su mirada buscó la mía, y para mi sorpresa, extendió la mano y tomó la mía. El contacto me envió una descarga eléctrica y sentí que se me cortaba la respiración. Me habían advertido sobre esto, dijo en voz baja. La comida de la tierra puede tener efectos impredecibles en quienes no están acostumbrados, pero no me lo esperaba. Sus palabras se apagaron cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Era como si la galleta hubiera derribado no solo mis barreras emocionales, sino también las suyas. Sin pensarlo, me incliné para cerrar la distancia entre nosotros. El beso fue intenso, una colisión de mundos y emociones. Fue diferente a todo lo que había experimentado. Un intercambio crudo y poderoso que me dejó mareada. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes tocándose mientras luchábamos por recuperar la compostura. Esto es peligroso. Mark murmuró con una voz mezcla de advertencia y anhelo. Sé que respondí, pero no puedo parar. Necesito entender qué significa esto. Lo que queremos decir. Él asintió con la mano. Todavía sostenía la mía. Entonces lo resolveremos. Juntos. Pero debemos tener cuidado. Si el consejo se entera. Lo sé. Dije otra vez. El peso de las consecuencias pesaba entre nosotros, pero por primera vez en mi vida me sentí realmente viva y no estaba dispuesta a renunciar a eso. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones secretas y momentos robados, cada uno más intenso que el anterior. Mark y yo no podíamos apartar las manos de nosotros. Las galletas habían desvelado algo primario dentro de mí y mi deseo por él era insaciable. Pasábamos las noches explorando nuestros cuerpos con un fervor que nos dejaba a ambos sin aliento.
Su tacto encendió un fuego dentro de mí. Sus besos enviaron oleadas de placer por mis venas. Nos movimos juntos a un ritmo tan antiguo como el tiempo. Nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza de pasión. Una noche, mientras yacíamos enredados en él, sábanas, Mark recorrió mi columna con un dedo, provocándome escalofríos. Eres adictiva, murmuró contra mi piel. Tú también, respondí, acercándolo más. Nunca había sentido nada igual. Sus manos recorrieron mi cuerpo, encontrando todos los lugares que me hacían jadear y gemir. Me arqueé contra él, perdida en la sensación de su tacto. El mundo exterior dejó de existir mientras nos perdíamos el uno en el otro. Nuestros gritos de placer llenaban la habitación. Pero no era solo Mark quien alimentaba mis deseos. Las galletas habían despertado algo más profundo en mí, un hambre que no podía ser saciada por un solo hombre. Me sentía atraída por otros. Mis noches, llenas de cuerpos de hombres diferentes, cada encuentro más intenso que el anterior. Los guardias y sirvientes del palacio se convirtieron en mis amantes, cada uno ofreciendo una nueva emoción, una nueva experiencia. Mi cuerpo ansiaba el toque de muchos. Él, fuego dentro de mí, consumidor e insaciable. Disfruté de la libertad de mis deseos. Mis noches un borrón de encuentros apasionados, pero bajo la superficie de mi recién descubierta liberación, una creciente sensación de peligro acechaba. Los ojos del consejo estaban por todas partes y supe que estaba jugando un juego peligroso. Una noche tras otra, en una reunión clandestina con Mark, me encontré en los brazos de uno de los sirvientes, un joven llamado Aarón. Su tacto era suave pero insistente. Sus besos encendieron un calor familiar en mi interior. Nos movimos juntos en una danza frenética de necesidad. Nuestros cuerpos estaban empapados de sudor mientras buscábamos la liberación. Lianna, jadeó. Su voz estaba cargada de deseo. Eres como una droga. No me canso de ti. Lo silencié con un beso. Mi cuerpo se arqueó contra el suyo. Entonces, no pares, susurré. Mis manos recorrieron su musculoso cuerpo. Caímos sobre la cama. Nuestros movimientos eran frenéticos y desesperados. Sus manos me sujetaron las caderas, guiándome mientras lo montaba. Las sensaciones, abrumadoras en cada encuentro, parecían amplificar mi necesidad. Me obligaba a buscar más amantes en cada experiencia, empujando aún más mis deseos, pero con cada nuevo amante, el riesgo de exposición aumentaba. Una noche, después de un encuentro particularmente intenso con D, volví a mis aposentos con el corazón acelerado por el esfuerzo y la emoción de mi vida secreta mientras me deslizaba por los pasillos tenuemente iluminados. Casi choqué con Ersan. Su mirada penetrante me recorrió y, por un momento aterrador, estuve segura de que él sabía. «Princesa», Lian, dijo, su tono era tan frío como el hielo. «¿Qué haces afuera a esta hora?» Me obligué a mantener la calma, invocando el aplomo que me habían inculcado. No podía dormir, mentí suavemente. Solo estaba dando un paseo para despejar mi mente. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Solo asintió brevemente antes de continuar. En su camino, exhalé lentamente la tensión que abandonaba mi cuerpo mientras regresaba a mis aposentos. El encuentro fue un duro recordatorio de la delgada línea que caminaba. A pesar de los riesgos, mi conexión con Mark continuó profundizando. Nuestros encuentros estaban llenos no solo de pasión física, sino de un creciente vínculo emocional. Compartimos nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestros sueños de un futuro donde nuestro amor pudiera ser aceptado. Una noche, mientras yacíamos abrazados, Mark trazó círculos en mi espalda. Su voz suave y cálida. «Lianna, quiero entender todo sobre ti, tu mundo, tus pensamientos, tus deseos». Sonreí sintiendo una calidez extenderse por mi cuerpo,
diferente a la necesidad ardiente que había conocido y que deseo. Mark, nunca me había sentido tan conectado con nadie. Me besó profundamente, sus labios encendieron una chispa familiar. Encontraremos la manera de estar juntos, cueste lo que cueste. Hicimos el amor esa noche. No fue solo un acto físico, sino una fusión de almas. Nuestros cuerpos se movieron juntos en perfecta armonía. Cada caricia, cada beso, un testimonio del vínculo cada vez más profundo entre nosotros. Sin embargo, nuestros momentos de felicidad se vieron eclipsados por la inminente amenaza de la facción rebelde. Mark había descubierto más sobre sus planes y el peligro que representaban para Saror. Cada vez era más claro que no podemos mantener esto en secreto para siempre. Mark dijo una noche con expresión seria. El Consejo necesita saber la verdad sobre las galletas y los planes de la facción. Asentí. El peso de nuestra situación me oprimía, pero ¿cómo los exponíamos sin? Al exponernos, necesitaremos aliados, respondió, personas de confianza que nos ayuden a reunir las pruebas y presentarlas al Consejo. Sabía que tenía razón, pero la idea de revelar nuestro secreto a otros me llenaba de pavor. La retribución del Consejo sería rápida y severa, pero la alternativa de no hacer nada y permitir que la facción triunfara era impensable. Con el corazón apesadumbrado, Mark y yo comenzamos a buscar a aquellos en quienes creíamos confiar. Cal fue nuestro primer aliado. Su lealtad hacia mí y su sentido de la justicia lo impulsaron a unirse a nuestra causa a pesar de su reticencia inicial. «Estoy contigo, Lyanna», dijo con firmeza. «Hagamos lo que haga falta, los expondremos». También contactamos con algunos miembros electos del personal del palacio que habían demostrado ser discretos y confiables. Poco a poco, construimos un grupo pequeño pero dedicado. Cada miembro se comprometió a descubrir la verdad y proteger a Saror. Nuestras reuniones se celebraban en secreto. Nuestros planes se discutían en voz baja. El peligro del descubrimiento siempre estuvo presente, pero el vínculo entre nosotros se fortalecía con cada día que pasaba. Llegó la reunión del Consejo y con ella la culminación de nuestros esfuerzos. Nos presentamos ante el Consejo con el corazón latiendo con fuerza ante el peso de la evidencia que estábamos a punto de presentar. La Cámara del Consejo era un espacio vasto e imponente. Sus frías paredes de piedra estaban adornadas con estandartes de la historia de Saror. Los ancianos del Consejo se sentaron en un círculo semic. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y sospecha. El rey Theon presidía la reunión. Su mirada firme e indescifrable. Princesa Lyanna. Embajador Mark. Príncipe Cal. Usted solicitó esta audiencia. La palabra es suya. Di un paso al frente. Mi voz firme a pesar de la agitación interior. Gracias, padre. Lo que tenemos que compartir concierne a los cimientos mismos de nuestra sociedad y la seguridad de nuestro planeta. Mark y Cal se acercaron a mi lado. Su presencia, un apoyo reconfortante. Mark activó una pantalla holográfica, proyectando los datos que habíamos recopilado. Estos fueron interceptados. Comunicaciones. Entre una facción rebelde en la Tierra y operativos dentro de Saror. Su plan es usar comida humana, específicamente estas galletas, para incitar trastornos emocionales y desestabilizar nuestra sociedad. Un murmullo recorrió la cámara mientras los miembros del Consejo intercambiaban miradas. Continué, tenemos pruebas de que estas galletas estaban contaminadas con una sustancia diseñada para intensificar emociones. Lo experimenté de primera mano y casi me abruma. Esto no es solo un ataque contra mí personalmente, sino contra todos los ancianos del Consejo de Saror. Su rostro, una máscara de escepticismo, se inclinó hacia adelante. Esperan que creamos que una simple galleta puede causar tal disrupción. Mark intervino. Su voz, tranquila pero firme, con el debido respeto, Ersan.
No es la galleta en sí, sino la reacción bioquímica que desencadena en aquellos que no están acostumbrados a tales estímulos. La experiencia de la princesa Liana es prueba de esto. También hemos documentado otros casos de emociones intensificadas entre aquellos que han consumido col rizada de Earth Foods. Habló a continuación con su tono autoritario. El objetivo de esta facción rebelde es claramente debilitar nuestra estructura social explotando nuestro estado emocional controlado. Si no actuamos ahora, continuarán sus esfuerzos, lo que podría conducir al caos y al conflicto. El Consejo guardó silencio ante la gravedad de la situación. Se hundía en la mirada del rey Teron. Se endureció al dirigirse al Consejo. Debemos tomar esta amenaza en serio. Propongo que iniciemos una investigación inmediata sobre estas afirmaciones y tomemos las medidas necesarias para salvaguardar nuestra sociedad. Justo cuando parecía que nos habíamos convencido, el caos estalló en el Consejo. La facción rebelde, consciente de nuestra presentación y desesperada por silenciarnos, lanzó un ataque total contra la Cámara del Consejo. Explosiones sacudieron la sala y los intrusos armados irrumpieron con las armas desenvainadas. El pánico se apoderó de nosotros mientras los miembros del Consejo buscaban refugio. Mark, Cal y yo nos mantuvimos firmes. Nuestro entrenamiento y determinación se hicieron notar. Agarré el arma de un guardia caído y comencé a luchar contra mis nuevas emociones, alimentando mi determinación. «Mantente cerca, Mark», gritó, empujándome detrás de una columna mientras las balas rebotaban en la piedra. «Necesitamos proteger al Consejo». Cal asintió con el rostro endurecido. «No podemos dejar que triunfen». La batalla fue feroz. Cada bando competía por el control, pero a pesar del caos, nuestra unidad y amor demostraron ser nuestra mayor fortaleza. Luchamos con todo lo que teníamos, protegiéndonos mutuamente y al Consejo. Poco a poco, comenzamos a tomar la delantera, haciendo retroceder a los atacantes. En medio de la batalla, vi al líder de la facción rebelde, una figura vestida con una armadura oscura orquestando el ataque. Decidido a acabar con esto, me separé del grupo y cargué contra ellos. Mi arma estaba lista. El líder se giró. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Princesa Lian». Se burlaron. «Llegas demasiado tarde, Sar. Thor caerá, no mientras yo esté aquí», repliqué, enfrentándolos con una feroz joya. Nuestras armas chocaron. El sonido resonó por la cámara. Luché con una ferocidad que nunca supe que poseía, impulsado por la necesidad de proteger a mi gente y el amor que había descubierto. Finalmente, con un golpe decisivo, desarmé al líder y acerqué mi arma a su garganta. Detuve el ataque. Exigí. El líder dudó. Entonces, les indicó a sus fuerzas que la lucha cesó y los atacantes comenzaron a retirarse. Bajé mi arma. Un alivio me inundó al pasar el peligro inmediato. La Cámara del Consejo era una escena de devastación, pero habíamos prevalecido. La facción rebelde había sido derrotada y su líder fue puesto bajo custodia. El rey Fen se dirigió al Consejo una vez más con su voz resuelta. Este ataque nos ha mostrado el verdadero alcance de la amenaza que enfrentamos. Debemos permanecer vigilantes y fortalecer nuestras defensas, pero también debemos reconocer el poder de las emociones y la importancia del equilibrio. Di un paso adelante. Mi corazón aún latía con fuerza por la batalla. Necesitamos encontrar una manera de integrar las emociones en nuestra sociedad sin perder el control. Suprimirlas por completo no es la respuesta. Mark asintió. La Tierra ha aprendido a aceptar las emociones, y si bien tiene sus desafíos, también aporta fuerza y resiliencia. Podemos aprender unos de otros en los días posteriores. Sarator comenzó a sanar. El Consejo implementó nuevas políticas para permitir la exploración controlada de las emociones. Guiados por la sabiduría de Zoran y las culturas de la Tierra, las relaciones diplomáticas con la Tierra se fortalecieron. Allanando el camino para una nueva era de colaboración,
Mark y yo continuamos descubriendo nuestra relación abiertamente. Nuestro amor se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación para nuestros mundos. Cal estuvo a nuestro lado, su apoyo inquebrantable una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tranquilos jardines del palacio. Mark y yo caminamos de la mano, reflexionando sobre todo lo sucedido. Hemos recorrido un largo camino, dije suavemente, inclinándome hacia él. Sí, lo hemos hecho. Él asintió. Sus ojos se llenaron de calidez y todavía hay mucho por descubrir juntos. Mientras estábamos allí, el futuro se extendía ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre, lista para abrazar lo que viniera después con los brazos y el corazón abiertos. Nuestro viaje acababa de comenzar, pero sabía que con amor, determinación y el coraje para desafiando el statu quo, podíamos superar cualquier obstáculo. Saror y la Tierra habían entrado en una nueva fase de unidad y comprensión, y era solo el comienzo. La integración de las emociones en la sociedad soriana fue un proceso delicado. Comenzó con pequeños pasos, fomentando debates abiertos sobre los sentimientos, permitiendo a los ciudadanos experimentar arte y música que evocaban emociones y brindando apoyo a quienes luchaban por navegar sus nuevos paisajes emocionales. Mark y yo jugamos papeles fundamentales en esta transformación. Organizamos intercambios culturales entre Seror y la Tierra donde los ciudadanos podían aprender de las experiencias de los demás. Estos intercambios fueron recibidos con entusiasmo y temor, pero fueron esenciales para construir la comprensión y el respeto mutuos. Nuestra relación floreció. En medio de estos cambios, la pasión que se había encendido entre nosotros se fortaleció aún más. Nuestro vínculo se profundizó con cada día que pasaba. Pasábamos las noches explorando nuestros cuerpos, nuestro amor creando una mezcla de intenso deseo y profunda conexión emocional. Una noche, mientras yacíamos enredados en los brazos del otro, Mark recorrió con un dedo mi columna vertebral, enviando escalofríos. A través de mí, has cambiado mi vida. Anna, murmuró, su voz llena de sinceridad. Nunca imaginé sentirla así. Sonreí, dándole un beso en los labios. Tú has cambiado los míos. Me has mostrado lo que significa vivir de verdad. Volvimos a hacer el amor. Nuestros movimientos eran lentos y deliberados, saboreando cada caricia, cada beso. Era un recordatorio del viaje que habíamos recorrido juntos y del brillante futuro que nos esperaba. Pasaron los meses y Saror continuó evolucionando. El Consejo, una vez resistente al cambio, comenzó a ver los beneficios de abrazar las emociones. Los ciudadanos también comenzaron a abrir sus vidas, enriquecidos por las nuevas experiencias. Se les permitió explorar. Se celebró una gran celebración para conmemorar la alianza oficial entre Seror y la Tierra. El palacio estaba adornado con vibrantes decoraciones y el aire se llenó con risas y música. Delegados de ambos mundos se mezclaron, intercambiando historias y forjando nuevas amistades durante la celebración. El rey se dirigió a la multitud reunida hoy. Celebramos no solo una alianza entre dos mundos, sino el amanecer de una nueva era para Saror. Hemos aprendido que las emociones no son nuestro enemigo, sino una fuente de fortaleza y unidad. Sigamos creciendo y aprendiendo juntos, forjando un futuro lleno de esperanza y comprensión. Mientras la multitud estallaba en aplausos, Mark me tomó de la mano y me llevó a la pista de baile. Nos movimos juntos al ritmo de la música. Nuestros cuerpos en perfecta armonía. En ese momento supe que, sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos. Nuestro amor, un faro de esperanza en un mundo en constante cambio. Años después, mientras contemplaba los florecientes jardines del palacio, me maravilló lo lejos que habíamos llegado. Saror se había transformado en una sociedad que valoraba tanto la lógica como la emoción, donde los ciudadanos eran libres de expresarse y perseguir sus pasiones. Mark y yo construimos una vida juntos. Nuestra historia de amor se convirtió en parte de la ley soriana. Tuvimos hijos,
cada uno un testimonio de la unión de nuestros mundos. Crecieron en una sociedad que abrazaba la diversidad y celebraba la belleza de las emociones. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, me quedé en el jardín reflexionando sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Mark se unió a mí, rodeándome con sus brazos por detrás. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente sobre cuánto hemos logrado. Respondí, reclinándome contra él y cuánto queda por hacer. Besó la parte superior de mi cabeza. Su abrazo era cálido y reconfortante. Pase lo que pase en el futuro, lo afrontaremos. Juntos ya hemos demostrado que el amor puede conquistarlo todo. Mientras estábamos allí viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, supe que nuestro legado perduraría. Habíamos cambiado el curso de la historia, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, y con ese conocimiento encontré paz en el viaje de los anhelos cósmicos. Descubrimos que el amor, la pasión y las emociones no son solo fuerzas poderosas, sino elementos esenciales de nuestra humanidad. A través de las luchas y los triunfos, forjamos un camino hacia unidad y comprensión, dejando un legado de esperanza para todos los que siguieron.